Hola a todos. Hoy voy a hablar del abordaje inicial del manejo del postoperatorio en cirugía cardíaca. No tengo conflictos de intereses para esta charla. Y cuando uno habla de cirugía cardíaca, uno tiene que siempre tratar de utilizar estrategias de optimización y en donde uno se basa hoy es en el ERAS, que en sí son protocolos basados en la evidencia para el manejo perioperatorio y este cuidado generalmente es multimodal, multidisciplinario, mejora los outcomes clínicos, como ya vimos, o como vamos a ver en realidad en esta charla, y son medidas costo efectivas. Y puntualmente en el JAMA se han publicado ya hace algunos años las guías del manejo perioperatorio, puntualmente en cirugía cardíaca. Si tratamos de buscar evidencia además del ERAS, tenemos que entender que también es importante tener guías y recomendaciones locales. Nosotros hemos publicado hace poco el Consenso de Recuperación Cardiovascular de la SAC. Esto fue en la revista de la Sociedad de Cardiología, Argentina de Cardiología, el año pasado. Así que también están disponibles en las redes para que lo busquen. Así que si vamos a hacer un abordaje inicial, un poco este va a ser el temario de la charla. Vamos a ver primero cómo complejizar a estos pacientes o hasta cuándo tienen que estar complejizados, cómo es el monitoreo, cómo son los parámetros de perfusión que hay que revisar, los controles de laboratorio, qué otros estudios complementarios pedirle en el postoperatorio normal e inmediato, cuándo desconectarlo de la ventilación mecánica y cuáles son las medidas terapéuticas habituales del postoperatorio de cirugía cardíaca. Respecto a la complejización, este es un típico paciente postoperatorio en el cual uno va a tener vías centrales, un introductor arterial para medición de presión invasiva, pueden estar o no ventilados, generalmente están con el tubo endotraqueal y si es así también van acompañados de una sonda nasogástrica, suelen tener drenajes torácicos que pueden ir desde mediastino o también podemos ver aquellos pleurales cuando pudieron abrir las pleuras. Acceso periférico, generalmente alguna vía periférica más allá de la vía central, los pacientes presentan para, por ejemplo, transfusiones, pasajes diuréticos, furosemida, siempre un acceso periférico es importante tener, la sonda vesical para cuantificación horaria de la diuresis y recuerden que generalmente cuando son pacientes valvulares también tienen los cables epicárdicos de marcapasos para conectarlos habitualmente. Aquellos que están a la derecha del esternón están conectados a la aurícula y aquellos que están a la izquierda de la esternotomía suelen estar conectados al ventrículo. Los parámetros vitales, bueno, este es un típico monitor de un paciente recién operado, en el cual siempre tenemos que tener una tira de ritmo y frecuencia cardíaca, una tira de electro continuo en el monitoreo. Tenemos que controlar la presión arterial de una manera predominantemente invasiva a partir de una TAM. Y habitualmente si tenemos una aurícula derecha, ya sea por vía central o por Swan-Ganz, también solemos monitorizarla, como en este caso sería la onda en celeste. Es importante también tener la temperatura de nuestro paciente, ya que si está por debajo de 36 grados, probablemente el paciente pueda sangrar, ¿sí? Y la saturación, que siempre debería estar por encima de 92-93, en algunos casos de pacientes con EPOC y extubado pueden estar un poco más bajas, cercano entre el 89 y el 91% de saturación. La diuresis horaria es clave, tiene que ser por lo menos 1 mg/kg. Los débitos de drenaje, que acá lo que les coloqué es una tabla con los drenajes con sangrado acelerado y excesivo. Normalmente un paciente en la primera hora no debería sangrar más de 200, en la segunda hora 150, en la tercera hora no más de 100 mililitros hora. Y siempre es importante medirlo una vez que el paciente ya se hizo la placa de tórax, porque en ese cambio de decúbito habitualmente lo que uno ve es un débito acumulado y no necesariamente nos habla de que esté sangrando el paciente de manera activa. Y el Swan-Ganz lo dejé en rojo porque el Swan-Ganz, el catéter no se usa en todos los pacientes. Según el consenso de la SAC que publicamos el año pasado, nosotros sugerimos utilizarlo en los pacientes predominantemente con shock cardiogénico si no responden inicialmente al tratamiento con inotrópicos
cuando el shock ya es grave, o en algunos casos para guiar el inicio de soporte mecánico. Por ejemplo, un paciente que va a ir a ECMO, es importante tener un patrón hemodinámico para ver si realmente es cardiogénico o vasopléjico o mixto o algún otro tipo de shock. Así que yo les diría que si bien el SWAN no se usa en todos los pacientes, hay algunos que tienen mayor beneficio, como es cuando falla el ventrículo derecho, cuando el paciente está taponado, cuando hay un shock mixto, que tiene un componente cardiogénico y otro vasopléjico, los pacientes con hipertensión pulmonar, en algunos casos como pacientes que salen del trasplante, y cuando no entendemos la causa del shock. Cuando hay una causa dudosa, el SWAN gas muchas veces nos aclara el panorama. Bien, y una vez que tenemos el paciente, siempre realizamos monitoreos de parámetros de perfusión tisular, es decir, son tres que se miden habitualmente en sangre, que son el ácido láctico, que se toma del estado ácido-base arterial, la saturación venosa mixta y un delta dióxido de carbono, un delta CO2, que estos habitualmente se toman de una muestra del Swan gas. Lo importante de estos parámetros que nos dan una noción de la oferta distal de oxígeno y el consumo de oxígeno de nuestros pacientes. Normalmente el láctico es menor a 2 miliequivalentes litros, la saturación venosa debería ser más de 65% y el delta CO2 menos de 6. El delta CO2 es una resta entre el dióxido de carbono de la muestra de saturación venosa mixta, ¿sí?, de los gases venosos mixtos y de los gases arteriales, y esa diferencia entre el dióxido de carbono entre una y otra muestra no debería ser mayor a 6. Y acá se puede ver cómo a medida que, digamos, cae la oferta distal de oxígeno, el delivery de oxígeno, el mismo comienza a ser dependiente del consumo. Y fíjense en cómo inicialmente lo que más se afecta inicialmente es la saturación venosa de oxígeno, es la que primero se afecta, y luego cuando el paciente entra en un punto crítico de oferta distal de oxígeno es cuando aumenta el delta CO2 y aumenta también el ácido láctico, que muchas veces es tardío y no se eleva de manera temprana. En el laboratorio también tenemos que hacerlo todos los días. En el caso del hematocrito, la glucemia, ionograma y los gases, habitualmente lo hacemos 3 o 4 veces al día. En el caso del coagulograma y plaquetas, si no sangra, con 1 o 2 veces por día alcanza, y lo mismo ocurre con la función renal y el hepatograma. La troponina no la hacemos de rutina, pero cuando hay sospecha de infarto periprocedimiento solemos pedirla. Recuerden que el ionograma, además del sodio y el potasio, el magnesio y el calcio iónico son importantes, principalmente el calcio iónico, ya que la hipocalcemia puede predisponer al sangrado. Las transfusiones solemos hacerla con hemoglobina menor a 7, pero en algunos pacientes podemos bajar el umbral a 8 o 9 gramos decilitro de hemoglobina. Mientras que la glucemia, el objetivo es estar cerca de 180 miligramos decilitro para que el paciente se encuentre óptimo. Luego, como estudios complementarios, además del laboratorio, hacemos habitualmente el electro y la placa. El electro nos da mucha información, nos permite detectar el ritmo, la frecuencia, si hay arritmias, si el paciente tiene infra o supra desnivel del ST, si hay bloqueos nuevos, habitualmente pacientes valvulares. En esos pacientes probablemente conviene conectarlos al marcapasos de manera preventiva para tenerlos de backup. Y acá fíjense, por ejemplo, este electro, lo que se observa es un supradesnivel en D2, ¿sí? Y en D3, esto y ABF, esto nos habla de un probablemente infarto por elevación del ST en cara inferior, y puede que se haya tapado algún bypass en el caso de ser un paciente coronario. El marcapaseo importa. Recuerden que tenemos cables auriculares y ventriculares epicárdicos que salen a los laterales de la esternotomía. Nosotros podemos conectarlos al generador y poder capturar de manera ventricular, auricular, sobreestimular en el caso de tener un aleteo auricular para cortar la arritmia. Y recuerden que si los estimulamos en aurícula, en AI, es una manera de generar profilaxis de fibrilación auricular. Y en algunos casos podemos hacer hasta electrocardiogramas intracavitarios, conectando, por ejemplo, un electrodo del electrocardiograma al cable intracavitario, y de esa manera nos magnifica la actividad auricular y podemos ver si el paciente tiene P, no tiene P, si está fibrilado, si tiene un ritmo nodal, o realizar distintos tipos de diagnósticos.
Y luego está la placa. La placa la hacemos siempre en todos los pacientes en el postoperatorio inmediato. No solo hay que ver el mediastino que no esté ensanchado y además del pulmón que no tenga ni neumotórax ni derrame, sino también hay que ver la posición del tubo endotraqueal, que estén indemnes las suturas del esternón, ver hasta dónde llega el catéter renal central. En algunos casos de reemplazos valvulares se pueden ver los anillos valvulares, si tienen marcapasos también podemos visualizarlos. Y en el caso que el paciente tenga un SWAM, solemos ver y ver que realmente esté bien colocado para hacer las mediciones del mismo. Son todos datos que realmente nos aportan la placa y son realmente muy, muy valiosos. Ya viendo un poquitito los estudios complementarios, después lo que hay que ver es cuál es el tratamiento de nuestros pacientes. Y dentro de la optimización del postoperatorio, uno es cuándo extubar al paciente. El ERAS recomienda, con una clase de recomendación 2A y nivel de evidencia B, tratar de extubar estos pacientes dentro de las 6 horas. En algunos casos es ultra fast track, es cuando se realiza en quirófano, que muchas veces el paciente llega extubado a la RECU. En los casos que no es ultra fast track, tenemos que tratar de lograr el fast track, que es esta extubación dentro de las 6 horas, y esto ha demostrado reducir eventos. Es segura en estos pacientes con cirugía cardíaca, que reduce el tiempo en terapia intensiva y el tiempo de hospitalización de nuestros pacientes. Por el contrario, aquellos que dejamos intubado por las dudas por más tiempo de manera prolongada, tienen mayor hospitalización, mayor mortalidad y mayores costos en términos económicos y no solo en términos de mortalidad. Luego está el tratamiento farmacológico. ¿Qué drogas hay que darle a nuestros pacientes? Bueno, fundamental, son varias, algunas como ellas puede ser la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Cuando son pacientes coronarios o valvulares podemos iniciarlo a las 6 horas o dentro de las 24 horas del postoperatorio. Es seguro siempre y cuando no sangre el paciente. A las 6 horas uno lo puede hacer de manera endovenosa y si no, ya de manera bioral dentro de las 24 horas. Es importante también los antifibrinolíticos endovenosos, como puede ser el aminocaproico o el tranexámico, en el cual, según el ERAS, son máximo clase y nivel de recomendación 1A y habitualmente se da de manera preventiva en el postoperatorio inmediato, que fue a una bomba de circulación extracorpórea para prevenir el sangrado. La profilaxis de FA, beta-bloqueantes o amidabrona, habitualmente la damos dentro de las primeras horas. Si está con drogas vasoactivas, la amidabrona es de elección, al igual que si el paciente está hipotenso. Obviamente, si tenemos trastorno de la conducción, algún bloqueo nuevo, vamos a esperar para el inicio de esta profilaxis. Siempre la protección gástrica, como puede ser, por ejemplo, con los inhibidores de la bomba de protección para evitar úlceras y sangrados por estrés. Las estatinas no han sido beneficiosas para reducir FA, pero sí se utilizan lógicamente en los pacientes coronarios dislipémicos. Habitualmente se inician al segundo día con el paciente ya extubado. La profilaxis de TBP, lógicamente, es una indicación 2A con nivel de recomendación C, que puede ser ya sea con heparina de manera farmacológica o de manera mecánica con compresores neumáticos. En los casos que necesiten una anticoagulación, como puede ser un paciente con reemplazo de válvula mitral o fibrilados, generalmente se anticoagulan a las 48 horas de la cirugía cuando ya se extrajeron los drenajes pleurales y mediastinales. Y luego no nos olvidemos de reponer la medicación previa, principalmente la levotiroxina y todos los psicofármacos y los fármacos neurológicos que pueden generar un rebote en la suspensión brusca de esta medicación. Luego, ¿qué ocurre con la volemia? Solemos expandir, son pacientes que están hipovolémicos. Sin embargo, una expansión excesiva no es beneficiosa para nuestros pacientes. La fluidoterapia tiene que estar dirigida según objetivos, según la TAM, el índice cardíaco si tenemos un Swan-Ganz, según saturación venosa y diuresis. Y se vio que esta expansión, digamos, controlada y dirigida por objetivos, ha reducido las complicaciones mayores, como por ejemplo la insuficiencia renal y la estadía hospitalaria en nuestros pacientes. Este es un estudio
randomizado con una revisión sistemática que ha demostrado la reducción de complicaciones de esta terapia guiada por objetivos. En este otro trabajo también se ha visto que la fluidoterapia guiada por objetivos también reduce las complicaciones mayores y la estadía hospitalaria, y por eso Engelman en el ERAS, en sus guías perioperatorias, coloca este tipo de práctica como una clase de recomendación 1, nivel de evidencia B. Y si por el contrario hacemos sobrecarga de volumen, pacientes que se expanden 2, 3, 4 litros, que quedan con un balance muy positivo, realmente esto es perjudicial. Aumenta las complicaciones mayores y la estadía hospitalaria de nuestros pacientes. Fíjense que cuando uno tiene una sobrecarga de más de 5 kilos, se asocia 7 veces a mayores complicaciones de manera significativa, y lo mismo ocurre si mantenemos esta sobrecarga de volumen por más de 5 días, la cual se asocia a mayores complicaciones mayores en el posoperatorio inmediato. Es decir, que tenemos que guiar las expansiones por objetivos y tratar de evitar la sobrecarga de volumen. Luego están las pseudoanalgesias. Estos son pacientes que tienen esternotomía, que tienen drenajes, que tienen realmente dolor, y se demostró que la pseudoanalgesia tiene que ser multimodal, es decir, tratando de evitar las benzodiazepinas y las dosis altas de opioides. Y esto es una clase 1 de recomendación, nivel de evidencia B, según las guías ERAS. Nosotros habitualmente el primer día cuando está ventilado lo tenemos con remifentanilo, y luego a medida que lo despertamos, rotamos y hacemos el switch hacia morfina endovenosa ajustada por peso y función renal. Y luego el día 2, con el paciente extubado, solemos suspender la morfina, dejamos codeína o tramadol. Nosotros solemos elegir codeína, que es de baja potencia, paracetamol, la cual hace sinergia habitualmente con el naproxeno y el ketorolac. Cualquiera de los dos, siempre y cuando no tenga complicaciones, no tenga contraindicaciones, es decir, no tenga una falla renal significativa, no tenga, por ejemplo, un síndrome coronario agudo y no tenga un sangrado excesivo reciente. Y otras drogas que realmente están avaladas y que también han mostrado un beneficio es la dexmedetomidina, pregabalina y gabapentin, y la ketamina, principalmente en el momento más bien agudo, muchas veces con el paciente intubado o en plan de extubación. La dexmedetomidina es una droga realmente muy noble, es un agonista alfa central que no deprime el centro respiratorio, y se ha demostrado que aquellos grupos que lo usaron tuvieron menor mortalidad, menor tiempo de ventilación mecánica, delirium e insuficiencia renal. Estos son todos pacientes que fueron sometidos a cirugía de revascularización miocárdica. Y cuando el paciente tiene dolor refractario, se pueden hacer bloqueos regionales. Estos son bloqueos de la región del esternón que se hacen de manera local, guiados por eco, generalmente un anestesiólogo especializado en el tema, porque se hacen guiados por eco y se hacen periesternón en esas inervaciones locales. Y luego está algo mucho más sencillo, que cuando duelen los drenajes es la infiltración local de los mismos con bupivacaína local. Esto realmente es muy efectivo y tiene algunas horas de duración y realmente les calma el dolor. En el caso de que el paciente no alcance con los bloqueos y con toda la medicación, se pueden extraer de manera precoz los drenajes. Nosotros habitualmente los sacamos a las 48 horas del día 3, pero si el paciente está con mucho dolor más allá de toda la estrategia habido y por haber y tuvo un débito menor de 500 mililitros, en las últimas 12 horas no sangró más de 200, la placa no tiene derrame importante y por lo menos pasaron 24 horas de la cirugía, podemos realizar una extracción precoz de los drenajes cuando el dolor se origina en esta región. ¿Sí? Ya como para ir terminando, el delirium es importante la evaluación sistemática. Hay prácticamente la mitad de nuestros pacientes tienen delirio en la terapia intensiva, se asocian a mayor mortalidad y morbilidad, por lo tal debemos hacer una evaluación sistemática por turnos. Nosotros solemos hacer el CAMICU. El CANICU es una evaluación, una escala que lo que tenemos es una fluctuación dentro de las 24 horas del estatus mental, después corroboramos que tenga inatención. Si es así y tiene un RAS alterado, ya hacemos diagnóstico, y en el caso de RAS 0, si tiene un pensamiento desorganizado, también hacemos diagnóstico de delirio.
Y por último, la movilización precoz también ha demostrado prevenir tiempo, digamos, de ventilación mecánica, tiempo de estadía hospitalaria, menores complicaciones respiratorias, se observaron a mejoría de la capacidad funcional de nuestros pacientes. Es decir, a manera de conclusión, en la RECU es clave el manejo estandarizado y protocolizado. Tenemos que monitorizar siempre las primeras 24 horas todas las variables que nombramos. El electro, la placa y el laboratorio son los tres estudios complementarios básicos. La extubación, si no fue en quirófano, debería ser siempre dentro de las 6 horas postoperatorias, siempre y cuando el paciente esté estable y cumpla los criterios. No tenemos que hacer sobrecarga de volumen, tenemos que expandir guiado por objetivos. La analgesia debe ser multimodal. Tenemos que evaluar siempre el delirium todos los días y por turno en la terapia, tratar de hacer una movilización precoz y creo que todo esto solo se va a lograr a partir de un gran equipo multidisciplinario. Bueno, muchas gracias.